Te doy la bienvenida al podcast Sanadora del Alma. Soy Norelena Villegas y te acompaño a sanar tu alma y a despertar la magia que hay en ti para crear la vida que sueñas. Te comparto herramientas que me han servido y han permitido a otros crear relaciones armoniosas, gerenciar sus emociones, incrementar la confianza y descubrir el poder personal. Las circunstancias externas pueden despojarnos de todo, menos de una cosa: la libertad de elegir cómo responder a estas circunstancias. Es una frase de Viktor Frankl en su libro El hombre en busca de sentido, y hoy, en nuestro episodio, abre la segunda temporada. Hablaremos de esto, la magia de elegir. ¿Qué significa elegir? ¿Qué significa para ti? ¿Cuántas elecciones tienes cotidianamente que tomar? Y para esta conversación hoy y para esta segunda temporada me acompaña Juliana Giraldo, mi amiga, cómplice, compañera, comunicadora, apasionada con estos temas y con quien conversaré, a veces en modo de entrevista, a veces en modo de conversación, a veces con otros invitados. Así que se abre esta segunda temporada con la magia de elegir y con Juliana Giraldo acompañándome. Juli. Nora, mil y mil gracias. Esta sí que ha sido una verdadera lección para mi vida. Elegir es de lo más potente que tenemos y nuevamente mil gracias por invitarme a estos espacios. Como dice Nora, aquí vamos a estar conversando con ustedes, para ustedes y también aprendiendo mucho de lo que vamos viendo cada día. Empecemos, Juli, con la definición de elegir. Cuando yo digo qué es elegir, qué es decidir, qué es tomar una decisión, ¿qué dice el diccionario? El diccionario dice: elegir es escoger o preferir a alguien o algo para un fin. Eso suena precioso. Escoger o elegir a algo o a alguien para un fin. ¿Y para qué fin escojo? ¿Cuándo escojo? ¿Qué elijo? Y cuando yo leo esa definición, digo: ¿desde dónde elijo yo? Desde el observador que soy, desde la historia que aprendí, desde lo que veo, desde lo que me imagino que quiero que pase, y de ahí tomo decisiones. Y hay una serie de características que me llevan a tomar esas decisiones en la vida y a pararme, no cambiando las circunstancias, porque hay circunstancias que no puedo cambiar, más sí qué hago con lo que tengo. Nora, elegir es muy difícil. Eso puede ser un juicio de algunas de las cosas que ya hemos conversado, pero lo pongo aquí porque tú hablas desde el observador. A veces fuimos educados, estamos en un contexto de la sociedad, de la economía, donde esa elección es forzada. ¿Qué debe tener uno en cuenta para elegir? Porque creo que aquí no juega solo la razón, hay algo mucho más potente para poder elegir. ¿Qué es eso? Bueno, yo creo que estamos determinados por la cultura y eso nos hace ser los observadores que somos. Desde la ontología del lenguaje y el modelo del observador, ¿qué me hace a mí un observador distinto a ti? Mi historia, mis aprendizajes, mi familia, los idiomas que sé, las situaciones que viví, y hay incluso culturalmente. Por eso, generación tras generación, empezamos a ver que se deciden cosas distintas, porque hay elementos que antes no se tenían. Entonces, yo creo que hay algo que, cuando entramos en un nuevo nivel de conciencia, no nos vamos a decidir lo que decidieron por nosotros. Es que desde que yo nací decidieron que yo debería estudiar medicina como todos en la familia. Entonces eso no es una decisión propia. Alguien puede insinuar, invitarme a decidir. Cuando yo elijo a conciencia, y ahí me conecto con el valor de elegir de Sabater, que es tan bonito ese libro, que me lo recomendó incluso una gran maestra y amiga, Ana Lucía, mi amiga coach, maestra, y conversamos mucho alrededor de este tema, porque el valor de elegir es la valentía de elegir,
lo que significa elegir y la libertad que nos da elegir. Y yo ahí quiero, Juli, que nos leas ese pedacito que dice Sabater de la elección en la vida. Claro, es que además es súper potente, dicen. Para empezar, ingenuamente, puede plantearse así: ¿en qué consiste la libertad? ¿Existe realmente la libertad? ¿Es algo que tengo antes de saberlo o algo que solo adquiero al saber que lo tengo o algo que para tenerlo debo renunciar a saber con precisión qué es? ¿Soy capaz de libertad o soy libertad? Y por ello capaz de ser humanos y tantas, tantas, demasiadas preguntas. Demasiadas preguntas y yo creo que son demasiadas preguntas también antes de tomar una decisión. O sea, si yo pienso hoy, si decido quedarme trabajando desde mi casa o si decido irme a trabajar a otro lugar, ¿yo qué evalúo? Los pro, los contra, para qué me iría, qué haría mejor, con quién me encontraría, qué pasaría, las actividades que tengo. Entonces estamos en un día a día lleno de decisiones, elecciones. Y lo que yo elijo desde mi conciencia es, yo elijo con un criterio porque yo creo que las grandes tormentos en la vida vienen porque, ay, si yo hubiera hecho esto, si me hubiera quedado en la casa, si más bien hubiera trabajado no remoto, sino presencialmente, si hubiera, y pesan mucho los hubiera. Entonces, es decir, con esto que yo elegí, con lo que decidí hacer, desde donde lo decidí puedo aprender y para la próxima tengo en cuenta otras preguntas. Y eso es lo que en el valor de elegir Sabater nos muestra. Eso es lo que nos da la libertad. Cuando conscientemente elijo con un criterio, con un observador que yo tengo un criterio, actúo y en consecuencia pasan cosas. Así es, sin embargo, a mí me queda una duda y es que nos pasa con mucha frecuencia y a mí puntualmente me pasa y es que yo estoy decidida, aparentemente, y empiezo a consultar. Le pregunto a la mamá, le pregunto al esposo, le pregunto a las amigas y si tú fueras yo, ¿qué harías? Y cómo hacemos para poder tener ese convencimiento interno de la decisión que es individual. Wow, mira, mi base es de la psicología, el psicoanálisis, la terapia, la psicoterapia, el arte de hacer preguntas en la ontología del lenguaje. Yo creo que me ha permitido a mí empezar a decir, yo puedo preguntar, yo puedo indagar para ampliar mi observador, para ampliar lo que yo estoy viendo. Pero cuando yo te digo, Juli, ¿tú qué harías en esto? Pues lo vas a decir desde tu experiencia, desde lo que tú estás viendo, desde tus necesidades. Y las personas cuando vienen a consulta donde a mí me dicen, pero ¿usted qué haría? No, es que las posibilidades son inmensas. Entonces, lo primero es ver que hay un mundo de posibilidades y que las preguntas o al preguntarle al otro desde su experiencia, qué haría, cómo lo haría. Por ejemplo, yo le pregunto a mi mamá, ¿cómo haría ella la lasaña que le queda tan rica? Ella me cuenta desde su experiencia, yo vengo, averiguo, ensayo, yo digo, ay, no, este ingrediente a mí no me gusta, este tampoco, pero cuento con la experiencia del otro. Sin embargo, cuando yo ya empiezo a construir eso que yo decido, lo hago desde mi modo de ver, desde lo que a mí me gusta, desde lo que a mí en ese momento me genera tranquilidad, libertad, conciencia. Pero cuando yo me voy por la vida preguntándole a maestros, a terapeutas, amigos, y a todos los amigos les pregunté y todos me dijeron que lo mejor era que me divorciara, o lo mejor me dijeron que hiciera era que no me asociara y que trabajara independiente. O sea, el otro desde dónde va a hablar, desde sus miedos, desde lo que ve, desde sus experiencias. Entonces, por eso la libertad de elegir con lo que tengo me hace a mí también autónomo, libre y consciente de las decisiones que estoy tomando. Yo pues aquí no soy ni la más experta ni mucho menos en el tema neuropsicológico, pero las decisiones tienen como un porcentaje de razón y un porcentaje de emoción.
cómo poder combinar esos dos elementos para que, claro, las decisiones no siempre van a ser las acertadas. Lo importante es que cuando no sea la acertada podamos ver ese aprendizaje para no quedarnos en el hubiera patinando. Entonces, ¿cómo funciona eso, Nora? Bueno, lo primero es que yo no sabría si las decisiones son acertadas o no. Cuando le doy un calificativo, también invalido la decisión porque yo decidí con lo que tenía en ese momento. Siempre que elijo, miren, hay una cosa súper importante y es que cuando yo elijo una cosa, renuncio a otra. Entonces, definitivamente no puedo comer dos cosas a la vez, no me puedo montar en dos aviones con destinos distintos a la vez. Tengo que elegir. Entonces ahí hay una renuncia. Sin embargo, con lo que estás preguntando, yo puedo elegir desde lo que debería ser. Se esperan de mí que yo actúe como mujer que hace esto o deja de hacer esto en esta cultura. Es un debería ser desde la razón. Cuando yo voy solo desde la razón, entonces voy y me vinculo al trabajo que todo el mundo dice que es el mejor, pero tengo la pasión, me apetece, vibro con eso, soy feliz, es una decisión por comodidad, es una elección porque me da bienestar, es desde dónde estoy eligiendo. Entonces yo creo, pues si me ha pasado a mí es cuando elijo consciente, integro razón y corazón, con seguridad la decisión tiene mayor peso, mayor impacto, porque cuando de un panorama completo yo tomo una decisión, ahí ya empiezan a pasar cosas distintas. Y yo sabía que había otros caminos, pero elegí este y no me voy por ese camino diciendo, ay, mejor me hubiera devuelto, mejor no hubiera tomado el otro, ay, aquel se fue por otro camino, ¿será que ese era el mejor? Cuando yo lo hago en un nivel de conciencia, de análisis, de criterio, de madurez, de pasión, de vibrar con eso, ahí es donde yo llamo la magia de elegir. Y yo hablo mucho y quien me esté escuchando en este momento y haya estado en cita conmigo, probablemente le he mostrado la varita mágica. Y la varita mágica es elegir. Yo elijo con conciencia. Cuando yo elijo, tengo la responsabilidad, tengo el criterio, tengo la autonomía y la libertad con lo que estoy haciendo. Puede que después diga, así como dijiste, ay, esa no era la decisión. Pues en ese momento fue lo que vi. Ahora, ¿qué le sumo para la próxima vez? Nora, en este tema de las decisiones hay algo y es que también nos pasa que nos involucramos en las decisiones de otros. Ujú. Y ese involucramiento no es muchas veces desde esa paz, desde ese racional, desde esa emoción, sino desde el querer opinar. Pues no, yo siendo vos haría tal cosa. En ese yo siendo vos haría tal cosa y no nos han pedido esa opinión. Uy. ¿Cómo pudiéramos aprender a frenarlo de manera muy, muy asertiva? Bueno, eso tiene que ver con el tema de los juicios y las opiniones, y aquella por qué se motiló y esa por qué se sigue casada y para qué cambió de casa y por qué cambió de trabajo, porque es muy fácil, yo hablo mucho con una amiga que tengo y dice, es muy fácil resolverle la vida a otro desde afuera, porque no estoy yo sufriendo o emocionándome o sintiendo, o sea, la emoción es la que me mueve a la acción. Entonces, cuando yo vengo y yo te puedo decir, Juli, con la historia que estás contando, ¿me permites mostrarte lo que yo veo? Simplemente mostrarte, no te estoy diciendo qué hay, porque a veces, y eso en las conversaciones con los maestros, con los amigos, con los terapeutas, es como abrir una ventanita adicional a decir, "Mm, hay cosas que yo no estoy viendo, ¿me ayudas a verlas?" Y que además yo soy testigo de esa herramienta tan valiosa de la pregunta, Ujú. porque a veces cuando nosotros buscamos el acompañamiento de terapeutas, por ejemplo, en mi caso, que vengo de ti y digo, Nora, ¿qué hago? Empiezas a preguntar, porque no es la respuesta de, ¿deberías? ¿Haz? No. ¿Qué sientes cuando piensas en eso?
¿Qué más evaluaciones has hecho de los pros y los contras sobre esa decisión? Entonces ahí es muy potente, uno, que nosotros, cada uno, tenga la capacidad y la conciencia de esa elección en paz, que esa es Mm. la varita mágica. Y lo otro, que no nos metamos en la vida de los otros sin que los otros nos hayan preguntado. Podemos dar nuestra opinión, podemos abrir esa ventanita, pero no esperemos que esa ventanita sea la solución para el otro, precisamente porque hablamos desde la historia de cada uno de nosotros. Por eso esa magia de elegir es súper poderosa y ahora lo mencionamos muy rápido y quiero que nos detengamos un poquito en cuántas decisiones tenemos que tomar desde que abrimos los ojos hasta que nos acostamos, sobre todo ahora en un mundo que nos llama a la acción a través tanto de las redes sociales. Clic aquí, me gusta, que además vamos a profundizar en otros episodios sobre estos temas, pero todo el día elegimos. Mm. ¿Qué podemos, qué podemos como aprender? Porque acá el objetivo de este podcast es que cada uno entre en su nivel de conciencia. No les vamos a decir tampoco qué hacer, porque no somos quienes, y además por eso estamos hablando hoy de la capacidad de elegir. Y yo me voy a remontar a la primera frase con la que empezamos. Víctor Frank está en un campo de concentración. Después de que sale del campo de concentración, crea un método de logopedia y es una terapia a través de la conversación, de las preguntas. Y él dice, las circunstancias externas pueden despojarnos de todo, menos de una cosa, la libertad de elegir cómo responder a esas circunstancias. Entonces, yo puedo elegir, ay, es que a mí las redes sociales, yo me despierto y lo primero que hago es coger el celular, porque es que eso es lo que hay que hacer. Entonces miro, entonces me quedo en Instagram. Yo puedo elegir hacer eso o puedo elegir y decir, así es como yo me quiero levantar, así lo hace mucha gente, pero yo tengo que hacer lo mismo. Entonces, no hay un guión específico, pero yo sí empezaría diciendo, hay cosas que hoy a ti te están pasando, que te cuestan, que no te gustan, que estás insatisfecho, que vas a elegir, por dónde vas a empezar a caminar. Entonces empieza a escribir qué de lo que yo estoy haciendo en lo cotidiano, la alimentación, el sueño, con quién hablo, qué hablo. Juli, yo hace millones de años, exagerada, bueno, hace muchos años, muchos años. Elegí por mi propio bienestar y porque me cambiaba el estado de ánimo no levantarme oyendo noticias. Y fue una decisión. Entonces yo me voy en el carro, 20 minutos manejando, oyendo las noticias. ¿Con qué emoción llego a trabajar? ¿Con qué emoción? ¿Cuál es la conversación que tengo? Incluso mi mamá me llama y me dice, como yo sé que no ves noticias, te voy a contar esto que pasó. Y yo lo elegí porque siento que a mí en ese momento, a esa hora, en ese lugar, no me aporta. Entonces, más que decir cuál es el deber ser, es empezar a decir tú qué elecciones estás tomando hoy que pudieras modificar, porque en tus manos está tomar distintas decisiones. Por eso lo llamo la varita mágica. Yo decido si cuando me levanto lo primero que hago son mis meditaciones, ejercicio, me baño, empiezo en redes sociales, yo elijo y desde lo que elijo, mi camino se va también definiendo. Entonces, cuando yo me doy cuenta que si yo me despierto y lo primero que hago es meditar, mi día empieza distinto que si lo que primero hago es el chat, el mensaje, los correos que me llegaron, pues es un nivel de acción distinto. La elección aparece a partir del momento que tú ves posibilidades. O sea, si yo no veo posibilidades, yo no elijo. O sea, si yo voy por aquí y no hay sino un solo camino, yo no elijo voltear a la izquierda. Pero No si hay. yo llego a un punto y digo, puedes voltear a la izquierda, a la derecha, dar dos vueltas, ahí ya tengo opciones de elegir. Hay momentos en que no puedo ni siquiera elegir, es lo que hay. Tocaste un tema súper importante que es el de las posibilidades, que muchas veces hablamos del mundo de las posibilidades y a veces inclusive puede que estén, pero no las vemos, precisamente porque estamos parados desde ese debería o desde esa emoción que no nos permite ver un poco más allá. Nora, dentro del tema de la elección, ¿qué herramientas
podemos recomendar para empezar a ser más conscientes y dar pasos hacia esa capacidad de elegir? Uy, no, pues yo creo que herramientas muchas y las hemos ido conversando. Lo primero es mirar en dónde estoy parado y a dónde quiero llegar. Ujú. Entonces, ahí conscientemente, y yo puedo decir, a ver, con el estilo de vida que tengo hoy, en 10 años, ¿cómo voy a estar? Ay, fumo, no hago ejercicio, no me alimento, no duermo bien, ¿a dónde voy a llegar? Entonces yo puedo empezar a imaginarme el futuro de un tema, mi relación de pareja, mi trabajo, mi bienestar, cuerpo, mente. Yo puedo elegir como un tema y a partir de ese decir, de este, lo que estoy haciendo hoy, si lo sigo haciendo durante un tiempo determinado, ¿qué va a pasar? Ujú. Si lo que va a pasar me deja en paz, es como decir, yo de aquí sé que voy paso a paso y voy a llegar al alto de la montaña y eso es lo que quiero en mi camino, pues voy hacia allá. Pero si digo por ahí no voy a llegar, necesito hacer un pare. Entonces, lo primero es el tema. Lo segundo, paro y hago una reflexión. A ver, ¿qué tengo? ¿Qué quiero? Es que estoy haciendo lo que sé. Podría preguntarle a otro. Ah, bueno, entonces voy a ir a constelaciones familiares o voy a ir donde un terapeuta o me voy a sentar con un amigo que ya pasó por esta experiencia o le voy a preguntar o voy a oír un podcast. No sé qué voy a hacer, pero empiezo como a abrir una especie de posibilidades que aunque yo todavía no sepa cuáles son, están ahí marcadas. Y después de eso empezar a decir con la mano en el corazón decisiones que tomo que a veces van en contravía de lo que el resto del mundo. Ay, pero si yo te dije, Juli, que hicieras esto, ¿por qué no lo hiciste? Elegí conscientemente. Entonces, a medida que el nivel de conciencia que tengamos, y si estás escuchándonos hoy es porque esto te está diciendo, puedes elegir maneras distintas. Tú puedes elegir cómo contar tu historia. Yo cuando me estaba formando como coach, nos hicieron un ejercicio y es cuenta tu historia como un drama o cuéntalo como una aventura o cuéntalo y es mi misma historia, pero qué tono le pongo. Entonces yo puedo elegir desde qué lugar pararme en la vida y desde ahí ver las posibilidades que hay, el mundo de posibilidades que se abre. Eh, son muchas cosas, son muchas cosas. Yo me acuerdo en mi juventud oíamos la canción de Decisiones. Bueno, yo no sé cantar, La pero de Rubén la de Blades. Rubén Blades, pero tiene un mundo de temas de cómo decido, y cuáles son las opciones y si elijo este camino, ¿qué hacer? Vi hace poco una película, no me acuerdo cómo se llama, que ahora con la tecnología, no sé si la has visto, tiene la capacidad interactiva. Entonces estoy peleando con mi novio y te sale un letrero en la pantalla y te dice, ¿se va a reconciliar o no se va a reconciliar? Entonces, si yo le digo se va a reconciliar, se va por un camino. Si le digo no se va a reconciliar y la película te va llevando todo el tiempo a que tú decidas cómo se va a ir desarrollando la película y la puedes ver con las decisiones que tomaste y devolverte y tomar otras. Y cada decisión tiene una Tiene una implicación. implicación distinta Claramente. y un final distinto. Entonces, aunque parezca Rubén Blades como hay Rubén Blades, pero es las decisiones cotidianas. Cuando mi hijo se levanta y está ofuscado, ¿yo qué decido? ¿Engancharme o hacerlo desde otro lugar? Entonces, eso me abre un panorama. El libro de Sabater es muy hermoso, Fernando Sabater en El valor de elegir, filosofía, antropología, conectarse con esto. Y lo otro que yo haría es crea tu propia rueda de la vida. Es un ejercicio, está en mi Instagram de hace mucho tiempo y es, yo cojo los campos de mi vida, educación, salud, dinero, relación de pareja, relaciones familiares, y voy puntuando cómo estoy en cada uno de esos temas y a cuál y en cuál me quiero ocupar un poco más y darle más sentido para ahí empezar a tomar nuevas decisiones. Así que la magia de elegir está en tus manos.